Bueno, vamos a iniciar la presentación de la primera sesión de este curso breve titulado Filosofía Mexicana en el siglo XX. ¿Qué es lo que voy a presentar? Lo que voy a presentar es la temática correspondiente a la primera sesión, la perspectiva histórica del siglo XX. Luego entonces procedo con el ejercicio. A continuación voy a presentar 3 tesis explicativas sobre la historia de la filosofía en México. Ustedes podrán reconocer que si nosotros nos preguntamos cuándo surge la filosofía en México o la filosofía mexicana, hay 3 tesis explicativas. La primera tesis señala que el punto de partida para la filosofía mexicana o la filosofía en México es la conquista. Esto supondría que la filosofía en México inicia cuando llega aquí el conquistador, en el siglo XV, 1490 y tantos, ahí iniciaría la filosofía. ¿Qué representa esta tesis? Esta tesis representa muchas cosas, muchos supuestos. El primer supuesto es que con la conquista llega la filosofía colonialista. Con la conquista llega el conquistador y se impone, y el conquistador va a negar, a anular las filosofías preexistentes. ¿Qué es lo que existe antes de la conquista? La nada. ¿Por qué es colonialista esta posición? Esta posición es colonialista porque niega la posibilidad de una filosofía antes de la conquista. El supuesto encuentro de dos mundos, que no es un encuentro, sino un encontronazo, y no es un descubrimiento, porque en todo caso lo único que se puso al descubierto fue la rapacidad y la complejidad, la lógica imperialista y colonialista. No puede haber un descubrimiento, lo que hay es un encubrimiento, el encubrimiento de una filosofía colonialista. Esta es la primera tesis. La primera tesis afirma que la filosofía en México se desarrolla a partir del siglo XV, cuando llega el conquistador. ¿Cuál es el resultado de eso? Pues el resultado de eso es que durante todos los siglos, hasta el siglo XX, lo que se ha producido en México es una filosofía colonizada. Una filosofía producto de la filosofía colonialista. Dicho de otra manera, lo que se ha desarrollado en México es un colonialismo filosófico. Lo que se ha desarrollado en México es que los mexicanos, o quienes vivimos en México, hemos trasplantado, hemos importado, hemos imitado la filosofía. Y lo que hemos hecho es que hemos construido en este país una sucursal de la filosofía imperial. La filosofía mexicana históricamente ha sido una filosofía mimética, sucursalera. Somos como las cadenas de los Oxxo o de los Chedraui o de los Walmart. Traemos lo que creemos y consideramos que es filosofía y aquí lo desarrollamos. ¿Cuál es la segunda tesis? La segunda tesis señala que hay filosofía en las cosmovisiones y los pensamientos originarios, pero hay filosofía, y esta segunda tesis dice, hay filosofía como filosofemas. La lectura clásica que suele existir, que se nos enseña a quienes estudiamos filosofía y pasamos por el colonialismo de las aulas, señala que la filosofía inicia con la conquista y que lo que hay en los pueblos originarios son temas, problemas, preguntas, y a eso se le afirma como filosofemas. Esto supondría que lo más que llega a suceder es que no hay estricta filosofía. ¿Por qué no hay estricta filosofía? Porque de acuerdo con autores como Carlos Biorlegui, un pensador español, lo que hay en los pueblos originarios
no es en sentido estricto filosofía porque no hay logos, porque no siguen la estructura canónica, porque no piensan con la racionalidad de la filosofía que surge en Grecia. Esa es la segunda tesis. Esta segunda tesis entonces coincide con la anterior en que la filosofía tiene su origen en Grecia y que la filosofía llega aquí como un producto de un trasplantamiento. Y reconoce entonces esta segunda tesis que lo que hay en los pueblos originarios es filosofemas. ¿Cuál es la tercera tesis? La tercera tesis es la que se postula por varios colegas y yo me suscribo a ella. Es que la filosofía en México siempre ha existido, ¿no? Pero que esa filosofía ha estado marcada, negada por la filosofía trasplantada que llega en el siglo XX. La filosofía en México siempre ha existido porque es esto que está aquí, es la filosofía de los pueblos originarios, pero siempre ha sido negada. Los pueblos originarios siempre han sido productores de filosofía, de una filosofía viva, de una filosofía que es un saber para la vida, de una filosofía que no se construye con las categorías, ni con las preguntas, ni con la estructura argumentativa, pero que es filosofía. Y esta es la tercera tesis explicativa sobre la historia de la filosofía mexicana. Es la tesis que yo suscribo. Dicho lo anterior, entonces, la pregunta por la historia de la filosofía mexicana representa esclarecer una explicación de cómo se puede estructurar la historia de la filosofía en México. Una lectura clásica, una lectura reduccionista, señala que hay dos grupos o dos pueblos originarios que son preexistentes en la etapa llamada precolombina y que esos pueblos son productores de filosofía o de pensamiento filosófico, el pueblo maya y el pueblo náhuatl o azteca. Esto es en general algo que se reconoce y es algo que se suscribe. Para mi perspectiva es una posición colonialista porque en América Latina y en México no hay solo dos pueblos. Quienes piensan que además de estos dos hacia Centroamérica y Sudamérica se dio el pueblo inca están considerablemente equivocados. En México solo tenemos cerca de 300 pueblos originarios y a lo largo de toda América Latina más de 500, cerca de 590. Luego entonces pretender que esto se reduce a 2 o 3 pueblos es por lo más absurdo y aberrante. Luego entonces construir una historia de la filosofía mexicana pasa por otro marco epistemológico y ese marco epistemológico tendría que ver con el reconocimiento de la producción filosófica de esos 300 o 590 pueblos que han marcado la historia de América Latina. El segundo momento de la historia de la filosofía tiene que ver con el mal llamado descubrimiento y la conquista. Y ya he dicho por qué no es un descubrimiento, no solo porque no estábamos perdidos, porque lo único que se pone en evidencia con el descubrimiento es la invención de Europa y el invento que Europa hace de América Latina. Una América Latina que para los pueblos originarios es Abya Yala, no es América Latina. En este sentido, a partir de este momento de la conquista, se inicia un desarrollo filosófico trasplantado. La primera etapa se da con la fundación de las universidades y los centros superiores de enseñanza de la filosofía. A partir de 1538 se da el desarrollo de la fundación de las primeras universidades. La más importante es la Universidad de Santo Domingo. Pero lo que nosotros sabemos es que durante esta época, durante el siglo XVI y durante el siglo XVII,
existieron dos centros del saber. Un dato que nos interesa como mexicanos es que la Universidad Mexicana surge hacia 1553, pero que no fue en principio la más importante, sino que la más importante en un principio fue la Universidad de San Marcos. Algo que es muy importante señalar es que las actuales universidades de San Marcos en Perú y la UNAM actualmente no son lo mismo, porque en aquel entonces las universidades tenían un carácter de ser reales y pontificias universidades, es decir, surgían no solo como producto de un decreto del rey, sino por una bula pontificia y, entre otras muchas cosas, implica esto que el estudio de lo que aquí se enseñaba era la filosofía particularmente escolástica, una filosofía estructurada en lo que conocemos como el trivium y el quadrivium. Esto fue durante los siglos XVI y XVII. Una segunda época es hacia finales del siglo XVI. Se empieza a desarrollar lo que conocemos como la segunda época y se consolida cuando hay varios filósofos llamados hispanoamericanos. Entre los más importantes nosotros vamos a tener Fray Juan de Zumárraga, Vasco de Quiroga, Bartolomé de las Casas, Bernardino de Sahagún. Nosotros tendríamos que hacer un reconocimiento que la temática principal que desarrollaron estos fue una polémica muy clásica respecto de si los indios eran persona o no eran persona, o sobre la legitimidad o la legalidad o no de la conquista. Y sabemos que sobre eso hay un gran debate que se dio, por ejemplo, entre Bartolomé de las Casas, que es el principal defensor de los originarios. Un segundo momento en esta misma etapa lo constituye el desarrollo de la filosofía escolástica, donde uno de los principales representantes es Alfonso de la Veracruz, que, perdona, aquí está mal redactado porque debe de ir separado. Una tercera etapa tendría que ver con los inicios de la modernidad. Cuando se empieza a desarrollar la modernidad hacia el siglo XVI en Europa, llega aquí hacia el siglo XVII y eso pone en jaque la estructura, el llamado currículum. Tengamos en presente que la filosofía no solo tenía un carácter marcadamente conventual y que la filosofía era patriarcal en el sentido de que era para hombres y era una filosofía anchila teología, es decir, era una filosofía en función de la formación clerical o la formación religiosa o sacerdotal, y que eso se va a romper cuando las primeras investigaciones, los primeros textos llegan a América Latina, a México, y sobre todo jesuitas, no exclusivamente jesuitas, empiezan a reconocer y a incorporar. Aquí se empieza a dar una ruptura porque estas transformaciones que se dan en Europa, el tránsito que se da en el Renacimiento, de la Edad Media a la modernidad y la ruptura y todas las transformaciones tienen un impacto aquí. ¿Por qué tienen un impacto? Porque en lugar de enseñarse el trivium, el quadrivium, se empieza a enseñar álgebra, física y matemáticas, que eran saberes particularmente importantes de la filosofía, como la astronomía. En este sentido, aquí en esta etapa se inaugura un momento, un quiebre fundamental con lo que conocemos como la decadencia de la escolástica tardía. De tal manera que lo que nosotros tendríamos que reconocer es que durante todo el siglo XVIII se desarrolla este tipo de filosofar
hasta que vamos a llegar a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, en una etapa que conocemos como la filosofía independentista. Yo he discutido, no pocas, sino muchas veces, si lo que aquí se dio en el siglo XIX fue una filosofía de la emancipación o una filosofía independentista. Hay una diferencia entre hablar de filosofía de la emancipación, porque si decimos que lo que se dio una filosofía de la emancipación, supondría que filósofos que aquí existían, lo que hicieron fue leer a los europeos y tomaron la categoría de emancipación para provocar procesos de independencia. Una de las tesis que defiende una filósofa bolivariana, venezolana, que es la doctora Carmen Bojorquez, ella dice que lo que aquí se dio fue no solo un movimiento juntista, sino una filosofía independentista. Lo que ella dice es que pensadores como Bolívar, como San Martín, el propio Hidalgo, fueron filósofos que se inspiraron en la filosofía de filósofos jesuitas y que elaboraron un filosofar a partir de categorías como pueblo o como autonomía. Y entonces que lo que aquí se desarrolló durante la primera mitad del siglo XIX fue una filosofía independentista. Esta filosofía independentista, es muy importante precisarlo, no se desarrolla de manera homogénea en toda América Latina, porque no podemos explicar el movimiento independentista de manera no solo mecánica, sino análoga, sino que tenemos que reconocer que los primeros movimientos de independencia se dan en la independencia más importante de la historia de la humanidad, y no es la independencia ni norteamericana ni la Revolución Francesa. La independencia más importante, la revolución más importante de la historia de la humanidad es la Revolución Haitiana. La Revolución Haitiana representa el movimiento más importante de la historia de la humanidad, y es la primera independencia hacia 1808. ¿Por qué es importante? No solo porque se trata de un movimiento independentista, sino un movimiento que funda lo que conocemos como la Revolución Negra o el movimiento panafricano, más allá de África. Es decir, es un movimiento de negros, de los marginados entre los marginados, de los periféricos, y por eso la relevancia de este movimiento. Pero los movimientos de independencia no se dan todos en un mismo momento, sino que incluso las últimas independencias, como la independencia de Cuba, se da hasta 1895. Por lo tanto, son cerca de 80 años donde se da esta filosofía. ¿Qué es lo que va a suceder? Lo que va a suceder es que hacia finales del siglo XVIII inicia este movimiento, y este movimiento va a concluir, según los países, a la mitad del siglo XIX, hacia finales del siglo XIX. Lo cierto es que desde la mitad del siglo XIX inicia un segundo movimiento, que es la filosofía positiva. En el caso de México y toda América Latina, el positivismo constituyó un proyecto filosófico importante. ¿Por qué fue fundamental? Fue fundamental porque la gran mayoría de los países de América Latina necesitaban construir un proyecto de nación, necesitaban poner orden al caos, al desorden que existía. Frente a la incapacidad de construir las naciones independientes, el positivismo vino ad hoc en la medida en que era una filosofía que, bajo los postulados o las tesis capitalistas, la promesa de construir un desarrollo que necesitaban los países latinoamericanos, pues se adquirió esta filosofía que terminó en un discurso legitimador
de un orden establecido, el orden capitalista. Frente a ese orden capitalista, frente a esa reacción, empezarán a reaccionar quienes críticamente van a reconocer que el positivismo es un aparato ideológico. Habrá muchos exponentes del positivismo que serán los primeros en reaccionar y dar lugar a una filosofía antipositiva. El antipositivismo va a desarrollarse, por ejemplo, en México hacia finales del siglo XIX, con la primera generación de la filosofía mexicana, que es la generación de 1900, con Justo Sierra. Justo Sierra, que también fue un positivista, rompe con el positivismo. Nosotros tendríamos que reconocer que el principal positivismo en México es traído de Francia por Gavino Barreda, y Justo Sierra también es un propulsor, pero va a tener una reacción antipositiva que va a heredar a los discípulos, es decir, a la generación de 1915. En algún sentido, la historia de la filosofía mexicana se explica así. Pero ustedes podrán preguntarse por qué es importante poner una pausa, poner acento, particularmente en el caso del siglo XX. Si nosotros nos hacemos una pregunta de por qué nos detenemos en el siglo XX, por qué el siglo XX es el objeto de análisis de la filosofía mexicana contemporánea, tendríamos que decir que el análisis que se concentra en el siglo XX tiene que ver con lo siguiente. La reacción antipositiva, la crítica al positivismo, la crítica a este aparato ideológico que no cumplió la promesa de desarrollo, no cumplió la promesa de construir progreso para las naciones. Esta reacción provocó dos cosas. El primer proceso que generó fue que los antipositivistas se hicieron una pregunta. La pregunta que se hicieron en toda América Latina es: ¿qué es lo latinoamericano? De tal modo que los argentinos se preguntaron qué era lo argentino, los peruanos se preguntaron qué era lo peruano, surgió la pregunta por lo latinoamericano y surgieron las visiones y las posturas de corte integristas. La pregunta por lo latinoamericano fue una pregunta fundamental y en México surgió esta pregunta. Los primeros en formular esta pregunta son justamente los positivistas antipositivistas quienes reaccionan a esto. De tal manera que, ¿por qué nosotros nos concentramos en eso? Porque la pregunta por la realidad mexicana surge ahí. Y nosotros tendríamos que reconocer que un segundo proceso es que todo el siglo XX mexicano está atravesado por la formulación de una filosofía de lo mexicano. Es decir, con el gran acontecimiento de la Revolución Mexicana, los filósofos mexicanos, en una perspectiva esencialista, se preguntaron qué era lo mexicano. No solo los filósofos, porque nosotros tendríamos que reconocer que no solo fue la filosofía, también la psicología. No solo filósofos muy importantes van a desarrollar esto, como Samuel Ramos, en un texto central de la historia de la filosofía, que es el perfil del hombre y la cultura en México, sino una gran cantidad de filósofos también, perdón, de psicólogos, de pintores, toda la pintura del muralismo de José Guadalupe Posadas, de Diego Rivera, de Orozco, de Siqueiros, y una gran cantidad de artistas, de Frida Kahlo, de muralistas, de grandes autores de la narrativa mexicana, y solo por señalar dos, Octavio Paz, Juan Rulfo, una gran cantidad de poetas, de cineastas, de cantantes, de autores, intérpretes, se hacen esta pregunta: ¿qué sea lo mexicano?
En este sentido, ¿por qué estudiamos el siglo XX mexicano? Estudiamos el siglo XX mexicano porque es el siglo que da lugar a la estructuración de dos cosas. El Estado mexicano, la revolución lo que permite es la estructuración del actual Estado mexicano, de la nación mexicana y la sociedad mexicana, y con ello la posibilidad de pensar filosóficamente. En ese sentido, filosóficamente hablando, el siglo XX mexicano tiene dos características. Toda la filosofía que se desarrolla durante el siglo XX mexicano entraña una posición marcadamente asuntiva. ¿Qué significa esto? Significa que aunque muchos filósofos se hicieron la pregunta por lo mexicano, esta pregunta lo hicieron desde el marxismo, desde la fenomenología, desde el existencialismo, es decir, la gran mayoría de los filósofos no reconocían, no estaban de acuerdo, negaron que fuese posible una filosofía mexicana. Y entonces lo que ellos hicieron fue un filosofar donde copiaron, trasplantaron la filosofía que se estaba desarrollando en Europa. De las más importantes en el momento eran la fenomenología, el existencialismo, y bajo esa perspectiva hicieron filosofía. En consecuencia, el siglo XX mexicano está marcado por un colonialismo filosófico, un colonialismo que nos permitió pensarnos. Es muy importante reconocer que el aporte significativo, por ejemplo, del existencialismo, que es una de las filosofías más importantes, dio lugar a una de las tradiciones más ricas de la filosofía en México a la mitad del siglo XX. Y la segunda característica es que en el siglo XX mexicano se consolida la pregunta por la filosofía del mexicano en una perspectiva existencialista. Y esta pregunta dará lugar a que en la década de los 70 madure la filosofía mexicana. Esto lo voy a explicar en algún momento en la siguiente sesión, la diferencia entre filosofía en México y filosofía mexicana. Lo que en este momento estoy afirmando es que durante toda la historia de la filosofía se hizo filosofía en México. Y hasta la década de los 70 así fue. Y sigue siendo. Pero a partir de los 70 ha existido una tradición de pensadoras y pensadores que no hacen filosofía en México, sino filosofía mexicana. Luego entonces, si nosotros queremos hacer un análisis de la filosofía mexicana en el siglo XX, ¿cuál es la posible estructura analítica? Y esta división es analítica, no significa que las fronteras estén claramente delimitadas, porque mucho de lo que uno puede decir puede corresponder no solo a otra etapa, a otra generación, sino que un autor que es ubicado en una etapa, en una generación, no significa que solo produjo, pensó en esa etapa. Significa que en esa etapa su filosofía puede ser ubicada. La primera generación, después de la generación de 1900 de los antipositivistas, es la generación de 1915, de 1916. Esta generación tiene 4 características. La primera, perdón que no la explique con suficiencia, superan el positivismo, es decir, toman una reacción antipositiva, se desdicen del positivismo, aunque cuando analizamos de manera detallada y cuidada, nosotros vamos a encontrar que no solo Vasconcelos, sino muchos de estos autores tienen una posición positivista. Solo por poner un ejemplo, José Vasconcelos, uno de los pensadores más importantes y uno de los más influyentes en educación en México, tiene una filosofía de la educación marcadamente positivista porque cree que la educación es el mecanismo no solo para revertir el subdesarrollo, sino para garantizar desarrollo. Ahí está el positivismo.
pero ellos creían que habían dado lugar a una superación del positivismo. Con ellos se da la búsqueda de identidad de lo latinoamericano. En ellos hay una influencia muy importante de un filósofo español llamado Ortega y Gasset. Nosotros tendríamos que reconocer que las filosofías que se estudiaban en Europa, particularmente en Alemania, son conocidas en México antes que lleguen los españoles por José Ortega y Gasset. Por José Ortega y Gasset vamos a conocer, por ejemplo, no solo de Husserl, sino de Heidegger. Vamos a conocer de los existencialistas y de los marxistas. Por José Ortega y Gasset vamos a conocer de Dilthey y de Droysen, del historicismo y del existencialismo. El gran desafío que representa José Ortega y Gasset es que llevó a los pensadores a pensar la circunstancia. Es decir, el gran influjo de José Ortega y Gasset está con esta famosa frase de yo soy yo y mi circunstancia. Si no me encargo de ella, si no la salvo, no me salvo. Y esto fue muy importante porque esto consolidó que los filósofos mexicanos empezaran a pensar la realidad, empezaran a pensar desde aquí, desde el locus mexicano. Y cuarta característica, se dio como reacción antipositivista el surgimiento del indigenismo. Y esto va a ser muy importante porque a partir de ese momento surge una perspectiva que va a marcar a grandes filósofos. Solo por señalar un ejemplo, Luis Villoro. De tal manera que es muy importante decir que hasta ese momento el indígena, el indio, es objeto de la filosofía. Y solo hasta muy recientemente el indio es productor de su propia palabra. Representantes muy importantes son Antonio Caso, Vasconcelos, Alfonso Reyes. Se me perdonará que no entre en detalle de estos tres personajes y que pase a la segunda generación, la generación de los años 30, con los llamados forjadores. El título de los forjadores, o de los fundadores, o de los patriarcas, tiene que ver con una tesis elaborada y desarrollada por un pensador argentino llamado Francisco Romero, y tiene que ver con esta característica primera. Los forjadores o fundadores, o llamados así patriarcas, lo son porque buscaron como herencia de la generación anterior desarrollar una filosofía originaria y auténtica. Se dieron a la tarea de estar a la altura de Europa. Creyeron que el desafío que tenían era consolidar la filosofía mexicana. Y el gran impulso que les debemos es que ellos propusieron la consolidación de la filosofía. La fundación de la filosofía en México se les debe de a ellos en el término o en la perspectiva de una filosofía profesionalizante, de tal modo que a quien se le reconoce como el primer gran filósofo mexicano, ese es Samuel Ramos. Para muchos, Samuel Ramos es el Aristóteles mexicano. La normalización filosófica consiste no en otra cosa, sino en la seducción que atrapó a muchos filósofos por creer que tenían que hacer que la filosofía en México fuese normal, es decir, que hubiese profesionales de la filosofía, que conocieran de filosofía, que supieran la historia, que pensaran filosóficamente de acuerdo al logos, al canon eurocentrado, y que fueran catedráticos, que dictaran cátedra, que publicaran y que produjeran una idea. Eso fue muy importante y marcó no solo a esta generación, sino a muchas generaciones. Incluso hay profesores profesionales actuales que siguen pensando que la única forma de ser profesional es irse a formar a Europa. Estudian en las universidades mexicanas su grado y se van a sus posgrados a sumergirse al colonialismo europeo, a estudiar en alemán o en francés
porque la filosofía verdadera se produce en esos idiomas. Luego entonces, esta es una de las particularidades de esta generación. En esta generación también hay un influjo de Gasset. Debo decir que Gasset vive una etapa aquí de crisis porque cuestiona a América Latina y es corrido de América Latina. Pero influye él y también hay un influjo de los exiliados, particularmente de exiliados como José Gauss, que es, sin lugar a dudas, el más importante. Los dos principales exponentes de esta generación, ya lo dije, es Ramos y el propio José Gauss, que en la primera etapa de su presencia en México es un pensador colonialista. Desconoció y negó la filosofía, pero no solo fue colonialista, sino fue patriarcal, hasta el momento en el que se enteró por Leopoldo Sea que había un pensador mexicano llamado Samuel Ramos que había pensado lo mexicano desde su circunstancia. En ese momento recompuso el rumbo. Es uno de los autores fundamentales de la filosofía mexicana y latinoamericana o iberoamericana, aunque sea muy complejo leer su introducción a Heidegger. La tercera generación es la generación del 50-60. Perdónenme si voy un poco más de prisa, pero por razón de tiempo señalaré que esta generación tiene dos características. La pregunta, el debate por la autenticidad y originalidad de la filosofía. Y en esta época se dan dos posturas, la postura afirmativa. ¿En qué consiste la postura afirmativa? Cuando los filósofos de la generación del 30 se hacen la pregunta de si es posible una filosofía auténtica y originaria, hay una cantidad de filósofos que dicen, sí, por supuesto, pero no tienen claro cómo. Y hay filósofos que dicen, no, eso no es posible. La filosofía tiene su origen en Grecia y entonces no tenemos más remedio que desarrollar. Y entonces, en tradición, en consecuencia, los filósofos asuntivos estudian el existencialismo, el tomismo, el marxismo, la fenomenología, la hermenéutica. Y filósofos como el grupo Hiperión, sin saber bien a bien lo que les atravesaba y mercaba, muchos marcados por el existencialismo, empiezan a desarrollar lo que hoy llamamos filosofía mexicana. El principal exponente de este grupo es un señor llamado Leopoldo Sea. Leopoldo Sea, que pertenece a este grupo y que inicia en esta generación, será parte de la siguiente generación, la generación de los 70s, de las llamadas filosofías de la liberación. La primera característica de esta generación es que con ellos se consolida una postura afirmativa. Es decir, ellos no solo tienen claro que sí es posible una filosofía auténtica y originaria, sino que se dedican a desarrollarla, rompiendo con el colonialismo. Y tienen claro una cosa, una utópica liberadora, que lo primero que debe realizar la filosofía es liberarse a sí misma. Es muy importante decir que hablamos de filosofías y no de filosofía, porque no hubo una corriente, porque hubo muchas corrientes, hubo muchos grupos a lo largo de América Latina, y no solo no tuvieron un cuerpo teórico común, sino que tuvieron distintas metodologías, incluso hubo diferencias significativas entre ellos. En el caso de México, y perdón que no ahonde en este tema, solo hay dos representantes importantes. El más significativo, el que da origen a esta filosofía, se llama Leopoldo Sea. Y un autor que equívocamente piensa, cree que él es el principal representante, lo cual es una falsedad y hay que desmentirlo, se llama Enrique Dussel. Lo que sí hay que decir es que él es el principal representante. Él no originó la filosofía latinoamericana de la liberación, pero sí es el principal representante porque es el principal productor de este pensamiento. En términos generales, el análisis de la filosofía mexicana en el siglo XX podría estructurarse
en estas 4 generaciones, y lo que sucede a partir de la década de los 90 es el desarrollo de un pensamiento marcado, atravesado por la pluralidad filosófica. ¿Qué significa eso? Significa que desde la década de los 50 en México existe filosofía analítica, filosofía positiva, el Círculo de Viena, filosofía neotomista, hermenéutica, existencialismo. Hay una gran cantidad de corrientes y todo depende de los lugares donde se estudie. La UNAM ha sido reconocida como uno de los lugares donde más se desarrolla al mismo tiempo filosofía analítica, y ahí mismo ha surgido o se ha consolidado una corriente de pensadores de filosofía mexicana. De tal modo que la filosofía mexicana es algo que se ha consolidado sobre todo en las últimas 2 décadas. En términos sintéticos, esta podría ser una estructura que nos permita hablar de filosofía en el siglo XX mexicano. No sé si estoy siendo claro hasta